Primero que todo, vamos León. Segundo que todo, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Puntos Capitales, un informativo que a veces parece un opinativo, pero que en general es una videollamada, que nosotros hacemos con mucho amor y que le metemos mucho cariño y por supuesto mucho análisis, buscando las claves en medio del ruido. Recuerden que tenemos un correo electrónico puntoscapitales@canalcapital.gov.co. Recuerden también que estamos en las redes sociales como @canalcapital y que pueden utilizar el hashtag numeral puntos capitales y así cliqueamos y nos encontramos en esta conversación infinita del mundo cibernético. Recuerden también que estamos en una pandemia y que durante todo octubre somos ciudadanos porque ejercemos la ciudadanía como un acto de cuidado y el cuidado es un acto colectivo, de manera que por favor recuerden que todavía sigue por ahí rondando el COVID, que para que sea menos una lotería podamos nosotros controlar un poco más en qué estamos, pues observemos las medidas de salud pública y de cuidado personal, que es a la vez cuidado de los demás. Hoy tenemos tres temas bien interesantes. Vamos a hablar sobre las multas y las sanciones, la investigación por el cartel de la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol, quiénes tienen que pagar, cuánto van a pagar, cuáles son las entidades que tienen que pagar y qué implicaciones tiene que este expediente pase a la justicia estadounidense. Después vamos a hablar sobre el tercer informe sobre violencia sexual en la Facultad de Antropología, en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Este tercer informe sacado por la comisión Las que Luchan es una comisión feminista que se ha encargado de esclarecer la verdad, de hacer denuncias muy fuertes y queremos ver cuáles son las conclusiones en este tercer y último informe. Y finalmente vamos a hablar sobre las denuncias que aún pesan sobre no la construcción, sino el equipamiento y la creación del Hospital Temporal de Corferias. Dicen que hay sobrecostos, dicen que hay irregularidades, vamos a ver finalmente qué va a pasar con eso. Pero antes vamos a pasar, por supuesto, a nuestra nota positiva de la mano de la sección Puntos de Encuentro. Puntos de Encuentro, que es una sección que nosotros hacemos para darles a ustedes algo de perspectiva para que no sea todo absolutamente pesimismo y para que podamos un poco regocijarnos en la maravilla que es el arte, que es la cultura. Esta vez vamos a hablar sobre el Bogotá International Film Festival o BIF. El BIF, que empieza el 10 de octubre, trae una serie de películas curadas de manera muy interesante, tiene muchas categorías distintas, muchas secciones y ofrece para amplios sectores del público, una oferta de cine independiente, bien interesante, en tiempos en los que pasamos más tiempo que nunca frente a la pantalla, ¿por qué no aprovechar y pasar tiempo de calidad? Para ello, o para hablar sobre el festival, se encuentra con nosotros su director, Andrés Bayona. Andrés, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Buenas noches, querido Santiago, y gracias por la invitación. Bueno, por favor, cuénteme por favor qué hay preparado, es decir, cómo prepararon ustedes esta edición virtual, esta edición pandémica del BIF. No, pues imagínese, Santiago, que nosotros estábamos alrededor de marzo y todavía teníamos las expectativas de hacer el festival de manera presencial en octubre, cosa que obviamente no llegamos. Entonces, por el camino, pues nos tocó tomar el plan B, la decisión de plan B, y empezar a mirar cómo estaban trabajando los festivales que no estaban cancelando sus ediciones para migrar de alguna manera a la virtualidad. Y entonces en ese orden de ideas empezamos a mirar y finalmente estamos trabajando quizás con la plataforma más importante que existe en la actualidad, que se llama Festival Scope. Eso quiere decir que nosotros alojamos nuestras películas allí y que la gente, digamos, nos presta el servicio técnico para que por primera vez llegue el festival a todo el país de manera virtual. La programación, pues llevamos un año buscando películas para traer las mejores películas de Bogotá. Nosotros estamos permanentemente en los diferentes mercados y en los diferentes festivales mirando qué películas podemos invitar a la ciudad. Y bueno, pues serán 20 de las mejores películas del último año. Tenemos los mejores títulos de Sundance, de Berlín, incluso del Festival de Cine de Cannes, que no se pudo hacer. Vamos a tener películas en nuestra programación oficial. Y como siempre con películas arriesgadas, diferentes, enérgicas, como es nuestro público, como es nuestra ciudad. Veo dentro de las muchas categorías que tienen de las películas una que se llama Insumisas, que fue obviamente la que más me llamó la atención. ¿De qué se trata esta categoría? Pues Insumisas es prácticamente el resumen de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos como dos columnas vertebrales en la programación. Una que se llama Espíritu Joven, que tiene justamente ese perfil de películas
que tienen que ver con las cosas positivas, que tienen que ver con los problemas que a los jóvenes les atañen, las relaciones de la novia, las relaciones familiares, el trabajo, el primer trabajo, etcétera. Y los insumisos de alguna manera, así es como nos bautizan de alguna manera desde fuera. Somos personajes irreverentes, somos personajes que no comemos entero, que nos gusta llevar la contraria con argumentos, pero que respetamos la diversidad y respetamos los valores que como ciudadanos pues tenemos que cumplir por ser simplemente parte de esta sociedad. Bueno, cuénteme para terminar, Andrés, primero, ¿qué se puede encontrar aparte de películas si ustedes van a tener la oportunidad o van a dar la oportunidad de que la gente participe y cómo entramos, a qué página, en dónde nos suscribimos, cómo es el asunto para conseguir las películas, para verlas? Buenísimo, Santiago, gracias. A ver, uno de las cosas más importantes que nosotros pretendemos con el festival es el acompañamiento y la calidad de las actividades paralelas a la exhibición misma de las películas. Tenemos una programación increíble de unas charlas abiertas con temas derivados de la programación. Tenemos unas masterclasses impresionantes de alguna manera. Eso nos ha ayudado mucho la virtualidad con el perfil de los invitados internacionales que vamos a tener. Pero sobre todo, adicionalmente, nuestra génesis es un festival industrial. Quiere decir que aquí están representados los objetivos de todos los sectores que componen la industria audiovisual. Y aquí, en el foro de industria, vamos a tener unos paneles realmente maravillosos con invitados de primer nivel. Toda la parte académica es de entrada libre, simplemente hay que tener un registro y toda la programación de las películas la pueden conseguir ustedes en la página web www.bif.co. Allí encuentran toda la parte de las películas, todas las sinopsis, fichas técnicas y seguramente pues podrán encontrar toda la programación que este año definitivamente dará mucho de qué hablar. Perfecto, pues Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Mucha suerte con el festival y por favor que esta y la siguiente y la siguiente y la siguiente edición del festival sigan conservando ese espíritu insumiso. Pues muchas gracias por la invitación y nos vemos en esta ocasión a nivel virtual y próximamente en las salas de cine. Yo sé que así será. Bueno, nosotros continuamos y esta sonrisa que viene con la sección Puntos Capitales, Laura. Hombre, tienes razón, le estoy diciendo a nuestra diseñadora que sabe que esta es la sección positiva y todo, pero pues ahora toca pasar los temas de... Oh. Porque resulta que las multas que le fueron impuestas a la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, y a sus directivos y a la compañía Ticket Shop, esperen a ver si yo sigo aquí, sí, pues siguen en firme después de que se apeló, después de que negaron tantas veces los cargos, mejor dicho. Esta fue la nota de Noticias Capital, así lo vieron ustedes. Hola, buenas tardes. Iniciamos los deportes hablando del pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto al cartel de reventa de boletas al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. En Noticias Capital les contamos qué determinación se tomó. Después de que la superintendencia revisara los recursos presentados por los involucrados en el cartel de reventa de boletas al Mundial de Fútbol Rusia 2018 y al no encontrar méritos para atender sus solicitudes, ratificó las sanciones impuestas en la resolución 35072 del 6 de julio de 2020. Las sanciones se mantienen sobre 3 agentes de mercado y 15 personas naturales, cuyas multas ascienden a más de 18.000 millones de pesos. Además, la superintendencia tomó otra decisión con respecto al abogado que intentó entorpecer el proceso. Se compulsan copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que determine si la conducta y diferentes actuaciones del abogado Hernando Bocanegra Bernal constituyen o no faltas disciplinarias. Ahora el expediente será trasladado a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Deporte y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que continúe la investigación. Muy bien, para seguir hablando sobre este tema. Está con nosotros un invitado a quien ya hemos invitado varias veces porque con él hicimos un negocio. Él viene y nos cuenta cada vez que sea necesario el cuento, o bueno, uno de los cuentos que mejor se sabe, y nosotros le entregamos un pequeño talonario con vales infinitos que le permite cobrar por cada una de las veces que ya había dicho esto, y no solamente no le pusieron atención, sino que también quisieron silenciarlo. Eso quiere decir que está con nosotros el director de Publimetro Colombia y periodista deportivo Alejandro Pino Cala. Alejandro, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches.
Hombre, Rivas, no, muchas gracias por invitarme y pues lamento tener que saludar diciendo que 6 de octubre a esta hora de la noche y todavía al frente de la Federación Colombiana de Fútbol está un tipo acusado y demostrado de organizar un cartel de reventa de boletería de la selección Colombia. Es absolutamente vergonzoso que el fútbol colombiano siga enfrente de alguien que ya se demostró, porque fue segunda instancia, lo que ustedes acaban de publicar maravillosamente, que explicó el superintendente de Industria y Comercio, en segunda instancia ya quedó probado, sancionado, no hay opción más que esto que responder, tienen que responder con una multa económica, pero pues vamos a ver qué pasa ahora con la Fiscalía y con el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo vamos a ver qué pasa con el Ministerio del Deporte porque yo insisto, es impresentable que al frente de la Federación Colombiana de Fútbol esté alguien que se demostró que organizó una reventa de boletería. Digamos que eso se va a quedar así, ¿no? Digamos que por las eliminatorias, ¿no? Como que arriba rating, mantienen esto así, pero hablemos mientras tanto de lo que corre por debajo. Y es cuáles son las consecuencias. La cifra a pagar por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y de sus directivos supera los 18.000 millones de pesos. ¿Quiénes tienen que pagar? ¿Cuánto de esto le corresponde a la persona jurídica de la Federación Colombiana de Fútbol? Y esas multas, ¿qué? ¿A dónde van? ¿En cuánto tiempo se supone que deban pagarse? A ver, la SIC obliga a la Federación Colombiana de Fútbol a pagar 16.000 millones de pesos como entidad. La Federación Colombiana de Fútbol tiene que pagar 16.000 millones de pesos. Tengan ahí esa cifra porque ya la voy a explicar. Los otros acusados, que son los integrantes del comité ejecutivo del periodo 2014 al 2018, no es el comité ejecutivo actual. Lo que pasa es que aún están Ramón Yesurún y Álvaro González, que hacían parte de ese comité ejecutivo. Ramón Yesurún tiene que pagar 305 millones de pesos, Álvaro González Alzate tiene que pagar cerca de 50 millones de pesos, Luis Bedoya tiene que pagar, aunque Luis Bedoya ya sabemos que está en Estados Unidos respondiendo frente a la justicia gringa, tiene que pagar cerca de 290 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Como Bedoya está involucrado en este caso, resulta que a Bedoya le iban a realizar su juicio, por fin le iban a dar sentencia esta semana en el famoso juzgado en Brooklyn, etcétera, 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 por el caso del FIFA Gate. No, aplazaron la sentencia hasta el mes de abril del próximo año, porque por supuesto hay nuevas pruebas. Es decir, ¿cómo así que tú participaste en otro delito? Entonces se abre el caso, por eso es que el superintendente dice que se le compulsan copias al FBI y al gobierno de los Estados Unidos, porque el caso está abierto en los Estados Unidos y hay que ver si involucra a los dirigentes que están acá. ¿Y por qué se le da también a la justicia penal? Porque en la fiscalía hay una investigación, ya se le imputaron cargos, perdón, a Elías Yamjure. ¿Quién es Elías Yamjure? Es el representante legal de Ticket Ya. ¿Cómo funcionó la reventa de boletería? Y creo que esto es buenísimo explicárselo a la gente porque no tiene claro. Muy seguramente usted, Santiago, y muchísimos de los que nos están viendo hasta ahora querían ir a ver Colombia-Brasil en 2017, el partido de la eliminatoria, partidazo, había que verlo. Las boletas solo se podían comprar por la página de Ticket Shop. Y resulta que la página de Ticket Shop se cayó un minuto y cuando volvió ya no había boletas, era imposible. Ahí llegaron las denuncias a la SIC y la SIC empezó a investigar. La SIC, ¿qué se encuentra? Que a Ticket Shop se le adjudicó a dedo una supuesta licitación para la boletería de las eliminatorias a Rusia 2018. ¿Y por qué se le asignó a dedo? Porque se le asignó a dedo a Ticket Shop con el compromiso de que le entregara unas boletas a Ticket Ya para organizar una venta de segundo nivel, es decir, una reventa. Eso es ilegal, eso es una cartelización. Y resulta que el grupo que estaba organizado y en el que hablaban de nuestro negocio, incluía al actual presidente de la federación, Ramón Yesurún. Por eso es que Ramón Yesurún tiene la multa más alta de las personas particulares. Luis Bedoya era el presidente de la federación anteriormente y él fue el que asignó ese contrato, pero pues cuando Luis Bedoya se entrega en el 2015 a la justicia de los Estados Unidos por el FIFA Gate, queda al frente del negocio Ramón Yesurún. Por eso Yesurún es el gran responsable y por eso insisto que es impresentable que siga al frente del fútbol colombiano. Entonces, la SIC hace una sanción administrativa con multas. La sanción penal está en manos de la Fiscalía. ¿Qué pasa? Ya se imputaron cargos contra Yamjure. Eso implica que Yamjure en estos momentos puede entrar a negociar con la Fiscalía para ver si le rebajan la pena, porque está acusado de 3 delitos. Concierto para delinquir, y pues cuando uno delinque y lo acusan de concierto para delinquir es porque delinquió con alguien, y ya sabemos con quién.
Está acusado de agiotaje y está acusado de corrupción privada. 3 delitos y ninguno de los 3 es excarcelable. Es decir, el señor Elías Yamhure, para poder evitar la cárcel, va a tener que delatar. Esto abre la enorme posibilidad de que se señale al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Y por qué esto es importante para los hinchas? Porque todos dirán, ¡ay, la corrupción! Estamos acostumbrados. Es que por la ley del deporte, ningún representante legal de una federación deportiva en Colombia, en este caso el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, puede tener un proceso legal abierto. Eso implicaría que en el momento en que la fiscalía lo vincule, a él le toca renunciar inmediatamente a la federación. Y si él renuncia, resulta y acontece que el actual comité ejecutivo ha tenido una serie de cambios, porque se fue nuestro amigo Jorge Vélez, ¿se acuerdan? El que era presidente de la DIMAYOR, ya lo reemplazaron, ya se fue Pineda, ya se fue Pastrana, el comité ejecutivo de la federación tiene 7 integrantes y cambiarían 4, y si se va González cambiarían 5. Eso implica que estaríamos ante la posibilidad de unas nuevas elecciones para elegir a toda la cúpula del fútbol profesional colombiano. Es decir, estamos en una crisis impresionante y lo peor de la crisis es que la federación tiene que pagar, y acá vuelvo al punto que les dejé ahorita, 16.000 millones de pesos que no tiene. Porque esos 16.000 millones de pesos es la plata de los clubes, es la plata de la liga femenina, es la plata del fútbol aficionado. Con 16.000 millones de pesos se organiza una liga femenina de élite, pero ahora esos 16.000 millones de pesos van a tener que ser para pagar las irresponsabilidades de unos cuantos. En el mundo del fútbol, todos están escandalizados y todos están esperando que Yesurún se vaya, que no lo tengan que sacar, que tenga la decencia de irse, pero de momento no se va a ir. Bueno, lo bueno es que está por entrar la plata de Winmas. Bueno, no, mentira. Pino, no, por último... pero ese es otro negocio, porque eso es DIMAYOR. Aquí, mire que claro. Usted pone un tema que es bien interesante. La plata que le entra a la federación, y acá vamos a entrar en un detalle que es bellísimo. Es la misma situación que con Win. El contrato de la federación es con Caracol Televisión. Caracol Televisión es el canal oficial de la Selección Colombia. Si usted recuerda, y si los televidentes recuerdan, Caracol Televisión pagó $40 millones por tener los derechos de la Selección Colombia entre el 2018 y el 2022. Eso implica todos los amistosos e implica los partidos de eliminatoria. Y yo le quiero preguntar a Rivas, usted que es bien futbolero, ¿cuántos partidos de la Selección Colombia se transmitieron este año? 0, ¿verdad? 0. Exacto, sí. ¿No? Es que no hemos tenido un solo partido de Selección Colombia. Como no hemos tenido un solo partido de Selección Colombia, resulta que Caracol Televisión este año va a pagar $10 millones por transmitir 2 partidos. 4 si es que tenemos fecha en noviembre. Sí, es decir, porque pues los partidos frente a Venezuela y frente a Chile, que son este viernes y el próximo martes, y los siguientes partidos que serían en noviembre si es que la pandemia lo permite. Eso implica que Caracol Televisión estaría pagando $2,5 millones por partido. Eso no lo paga nadie. O sea, eso es una cifra absurda. Y entonces, por eso mismo Caracol Televisión no le quiere pagar a la federación. Quiere renegociar ese contrato de este año, al menos de los 10 millones de este año, porque no tiene sentido pagar tanto. Entonces la federación no tiene plata y la federación necesita que Caracol le pague para poder pagar la multa. Uy, qué locura. Pues, Pino, como siempre que terminamos de hablar, le propongo, cuando tengamos un nuevo avance, una renuncia o un nuevo director o un presidente de la FCF yendo a acompañar a Bedoya en Estados Unidos o lo que sea que pase, volveremos a vernos acá. ¿Te parece? Esto es una delicia, Rivas, cuando quiera, siempre. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Chao, hombre. Chao. Bueno, nosotros seguimos y pasamos a temas que son realmente incluso mucho más ingratos. Por favor, veamos este video. Somos la Comisión Feminista y de Asuntos de Género del Departamento de Antropología las que luchan. Como proceso estudiantil de base venimos trabajando para la construcción de espacios libres de violencia sexual y violencia basada en género desde hace 2 años. Es decir, que el informe no ha sido nuestro único proyecto, pero sí quizás el que ha tenido más eco. Desde el mes de julio hemos venido sacando una serie de informes de violencia sexual dentro del Departamento de Antropología, y el 1 de octubre sacamos nuestro último y tercer informe.
Estos informes son motivados por las experiencias dolorosas y de violencia de nuestras compañeras y de nosotras mismas, experiencias conocidas por muchos y que evidencian la desconfianza en los mecanismos de denuncia actuales. Como lo mencionamos en el primer informe, históricamente se ha vivido violencia institucional dentro de la universidad y cabe resaltar que la existencia de un protocolo no elimina las violencias, menos si no hay un presupuesto para el correcto funcionamiento de este y cuando no se construyen estamentos disciplinarios con perspectiva de género. Debido a esto nace esta iniciativa de denuncia colectiva, acompañada por un riguroso análisis de tipo antropológico que nutre las discusiones sobre las violencias sexuales dentro de las universidades y que permite que las posibles víctimas accedan a los sistemas de justicia de una forma acompañada, sorora y humana. Por esta razón, los procesos que hemos venido desarrollando diferentes colectivas feministas dentro de la universidad corresponden a la imperiosa necesidad de ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencias, como lo dice la ley y la Constitución, y como debe ser respetado en el ámbito universitario. Tenemos derecho a denunciar, alzar la voz, exigir a la universidad e instancias correspondientes justicia, además de espacios de atención, prevención y erradicación de este tipo de violencias. Por ello, seguimos y seguiremos luchando para despatriarcalizar estos espacios de los que también nosotras somos parte. Hemos trazado un precedente con nuestro trabajo y hemos logrado llegar a lugares que nunca más volverán a quitarnos. Bueno, la Comisión Feminista y de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional lleva ya 3 meses sacando informes acerca de casos sobre violencia sexual al interior del departamento. Son denuncias graves, son denuncias que demuestran además lo inviable que es mantener un problema en ese nivel de refraccionamiento completamente al tapado. Y que cuando este tipo de cosas se destapa, pues obviamente empiezan a sentirse un remesón. Ese remesón nos parece, al menos a mí me parece que es necesario y por eso hemos estado muy pendientes de estos informes en Puntos Capitales, para que nos cuente cuáles son las conclusiones, para hablar sobre este informe, sobre las revelaciones que hacen y sobre las perspectivas que a futuro nos permite el hecho positivo de tener una comisión feminista y de asuntos de género. Está con nosotros la coordinadora de esta mesa, la mesa feminista del Departamento de Antropología, Mónica Godoy. Mónica, bienvenida a Puntos Capitales. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Yo soy asesora de la comisión. Muy bien. Perfecto. Perdón, corrijo, ahí teníamos completamente mal yo el cargo. Teníamos completamente mal yo lo tenía mal a mía. Mónica, por favor, hábleme sobre las conclusiones. Este tercer informe es el último y entrega como parte final unas conclusiones del trabajo que vienen haciendo durante meses. ¿Cuáles son? ¿Qué queda de haber hecho este trabajo al interior del Departamento de Antropología? Bueno, lo que nosotras hacemos en los informes es dar una serie de recomendaciones tanto a la universidad como a las autoridades para que tomen en serio las denuncias de las víctimas. Es decir, lo que nosotros retratamos en esos 3 informes es la continuidad de unos episodios de violencia sexual que algunos de ellos que fueron conocidos por algunas directivas de la universidad, incluso que algunos son casos de hace cerca de 20 años y que involucran particularmente con mayor número de denuncias a 3 profesores del Departamento de Antropología y que aún son profesores en la universidad y que siguen teniendo contacto con estudiantes. Entonces llamamos la atención sobre la necesidad de tomar en serio las denuncias, darles una investigación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, con un enfoque de género, y hacer un proceso de restitución de derechos para aquellas que han vivido esos episodios de violencia. Entonces, más que conclusiones, son 3 informes con reflexiones muy profundas sobre cómo funcionan estos ejercicios de violencia, cómo se reproducen y por qué a través de la indiferencia institucional se cae en una violencia también por parte de la institución a la hora de no tomar medidas para prevenir el daño que estos ejercicios de violencia han ocasionado.
Mónica, ¿qué respuesta han recibido por parte del departamento? ¿Qué respuesta han recibido por parte de la universidad? ¿Existe, por ejemplo, alguna perspectiva de resolución con respecto al estatus pues al caso de estos 3 profesores? Bueno, de parte del Departamento de Antropología hubo una iniciativa para intentar relevar de la carga docente de manera preventiva, como medida cautelar no sancionatoria, a los 3 profesores con mayor número de denuncias. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario decidió no apoyar esta iniciativa, que también fue presentada por la decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, lo que sucedió fue que terminaron asignando a estos 3 profesores a cursos de contexto para que no fueran obligatorios y las estudiantes no tuvieran que tomarlos. Pero digamos que no hay herramientas, precisamente el estatuto docente, el sistema disciplinar, no brinda herramientas para tomar acciones preventivas cuando estos casos se presentan, para evitar que sigan estos docentes vinculados con estudiantes mientras se desarrollan las investigaciones. Eso por una parte. Por el organismo disciplinar, es decir, por la veeduría disciplinar de sede, que es la que investiga este tipo de denuncias, no hemos recibido ninguna respuesta. Ellos recibieron los casi 55 testimonios y hasta ahora ni las víctimas ni su representante legal han sido contactados. Y por su parte, la Fiscalía abrió una investigación de oficio en la cual algunas de las víctimas decidieron presentar sus testimonios ante la Fiscalía y se encuentra en indagación previa. Sí. Perfecto. Mónica, le pido acompáñeme, o mejor dicho, espéreme, vamos a ir a una pausa breve y ya regresamos a seguir con nuestra entrevista. Y ustedes, allá en casa, quédense con nosotros y ya volvemos con Puntos Capitales. Capital, Sistema de Comunicación. Volvemos con Puntos Capitales. Estamos hablando sobre la presentación del tercer informe acerca de la violencia sexual en el Departamento de Antropología, presentado por la Mesa Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Y estamos con Mónica Godoy, asesora de la mesa. Mónica, estábamos hablando sobre cómo la respuesta ha sido nula prácticamente por parte de la universidad. Yo quisiera que usted trate de explicarme, yo sé que es injustificable, pero que trate de explicarme qué razones podrían propiciar que una entidad como la Universidad Nacional no tome acciones inmediatas y contundentes cuando se presentan estos casos, cuando se presentan estas denuncias. Bueno, hay varios factores. Uno es que existe un espíritu de cuerpo entre los docentes que es muy antiguo y que hace que den respuestas gremiales a este tipo de denuncias. Es decir, muchos profesores y profesoras sabían de episodios de posible acoso sexual y abusos sexuales por parte de estos profesores y simplemente decidieron mirar hacia otro lado y asumir que ese no era un problema de ellos directamente. Entonces sí existe cierta cultura de impunidad dentro de la universidad y a eso le puede sumar que el sistema disciplinario es un sistema que tiene una camisa de fuerza muy estricta en el estatuto docente que hace difícil que puedan tomar decisiones frente a casos relacionados con violencia sexual. Es decir, el estatuto docente no cambió cuando se promulgó el protocolo para evitar este tipo de violencias. Entonces están, digamos que sancionando estos hechos sin haber cambiado la estructura disciplinar con la que los juzgan. Entonces ahí hay un bache, una brecha y además de eso, pues el protocolo, que es digamos que una herramienta muy útil, sirve en la primera instancia, digamos la primera atención que se le da a una posible víctima de violencia sexual, pero al escalar esa queja al sistema disciplinario se estanca y pueden estarse tardando entre
2 o 3 años para resolver una queja sobre un asunto tan delicado. Entonces, el sistema disciplinario de la Universidad Nacional no corresponde a los principios de protección de derechos humanos que el protocolo mismo de la universidad promulga. Entonces, hay una necesidad de hacer una reforma profunda en este sistema, y sumado a eso, quienes son funcionarios disciplinares pues desconocen digamos que los tratados internacionales que ha firmado Colombia en materia de protección a mujeres víctimas de violencia, y muchas veces recaen en actitudes revictimizantes. Entonces, una estudiante que pone una queja en primer semestre, y si se demoran 3 años en resolver, pues puede hacer casi toda su carrera teniendo que ver al sujeto que la pudo haber agredido en clase, ¿sí? Entonces es un proceso lento, burocrático, sin enfoque de género, y pues con todos los líos de no tener un estatuto docente que permita la sanción de este tipo de faltas de manera más efectiva. Por último, Mónica, siento que existe una aspiración, es decir, existe como una brecha entre el tiempo que se demora una denuncia por escrache en funcionar, es decir, eso se vuelve rápidamente combustible, queda instalado en el discurso público, queda el señalamiento hecho, pero por otro lado, cuando se hacen estas denuncias, las instituciones no responden con una velocidad que sea ni siquiera cercana a la de la denuncia pública. Siento que es fácil frustrarse con respecto a la falta de resultados. Entiendo que es un proceso lento, pero me llama la atención es porque en el video que presentamos antes de nuestra entrevista, una de las miembros de la mesa habla sobre despatriarcalizar estos espacios. Mi pregunta es, ¿cómo se está logrando o cómo se puede conseguir hacer efectiva esa despatriarcalización de los espacios? Iniciativas como la de la mesa se están expandiendo por el resto de la universidad. ¿Existe algo que nos pueda dejar al menos una perspectiva un poco más optimista con respecto al futuro de estos asuntos de género, para que no se repitan, y si se repitan las denuncias sean rápidas y su resolución más expedita? Sí, efectivamente hay digamos, grupos estudiantiles que tienen por objetivo hacer visible y prevenir la violencia sexual dentro de las universidades. Se están reproduciendo en todas las universidades, en todas las facultades, y están haciendo ejercicios de investigación y de documentación de casos para poder exigirle a las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes. Algunas hacen, digamos, que denuncia a través de redes sociales sin que esto necesariamente llegue a las autoridades, y otras hacen, digamos, que documentación de casos, como lo hicimos nosotras, y hacemos llegar a las autoridades universitarias para su respectiva investigación. Yo creo que es importante, y este trabajo que hacen los colectivos estudiantiles, además porque es un discurso protegido nacional e internacionalmente, porque es un trabajo de defensa de los derechos humanos, pero las directivas universitarias lo ven con mucha incomodidad. Es decir, en vez de agradecer que efectivamente por su inoperancia no están haciendo lo que hay que hacer, los colectivos estudiantiles están reemplazando, digamos que la confianza que no se tiene con la institución, y están acogiendo a las víctimas, acompañándolas, dándoles asesoría jurídica, acompañándolas, incluso algunas están logrando darles acompañamiento psicosocial, que eso debería ser lo que debe hacer la institución y que no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, yo creo que esta fuerza de los colectivos estudiantiles sí aporta, digamos, que una esperanza de cambio, en el sentido de que obliga a las instituciones a transformarse. Es decir, son estudiantes que ya no están dispuestas a ir a las aulas a que un profesor las acose sexualmente, o les haga comentarios misóginos, o les haga comentarios descalificadores. Entonces, ellas, a partir de su acción política, están obligando a las instituciones a cambiar. Y de parte de las instituciones queda cambiar esa actitud de ver a las estudiantes y colectivos feministas como una molestia, y aprender a escuchar a las víctimas, y digamos que tomarse en serio la necesidad de erradicar este tipo de violencia dentro de las universidades, ¿sí?
Perfecto, pues Mónica, le agradezco muchísimo. Saben que tienen una puerta abierta aquí en Puntos Capitales. Nosotros vamos a seguir pendientes, por supuesto, del trabajo que sigan haciendo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias, Santiago, por el interés y el apoyo a nuestro trabajo. Perfecto, muchas gracias. Nosotros continuamos y tenemos un tema que atañe al distrito, que es un rollazo. Es un rollazo. El Hospital de Corferias. El Hospital de Corferias, que fue una avanzada que se hizo grande dentro de el trabajo pues, de contención de la pandemia del COVID-19, pero que desde hace ya un mes viene mostrándose como un tema problemático, por utilizar un eufemismo. Mejor dicho, vean esta breve nota que apareció hace casi exactamente un mes en Noticias Capital del Mediodía. La Personería de Bogotá abrió una indagación preliminar por el Centro Hospitalario de Corferias contratado por la Alcaldía de Bogotá en medio de la pandemia por COVID-19. Su finalidad era descongestionar hospitales y permitir la ampliación de cupos UCI. Según el ente de control, se habrían presentado sobrecostos en la adquisición de varios equipos. En el documento presentado por la Personería, indican que para llegar a estos hallazgos, el ente de control hizo las cotizaciones de los equipos y las comparó con las compras reportadas por el distrito. Hasta el momento, la Secretaría de Salud no se ha pronunciado frente al tema. Listo. Esta nota breve fue del 8 de septiembre, hace prácticamente un mes, como le estaba diciendo. 3 semanas después, el 30 de septiembre, apareció esta otra nota. La concejal Carolina Arbeláez aseguró que 10 contratos presentan irregularidades y que el hospital fue subutilizado. Más de 611 millones de pesos destinados para la ampliación de la red de oxígeno a 594 tomas, cuando esta inicialmente se había hecho por 116 millones a 3 meses. También la ampliación por 210 millones de pesos, 50 camas a este hospital que ha sido cuestionado por estar subutilizado. La Subred Centro Oriente explicó que el Hospital Corferias debió recibir pacientes post-UCI que requirieron los equipos especializados que menciona la concejal. Además, aseguró que el informe presentado por la cabildante se basó en costos de Mercado Libre que no representan precios objetivos. La Secretaría de Salud explicó que la mayor parte de los recursos destinados para la dotación fueron liberados. Buena parte de los elementos que allí se usaron fueron alquilados y todos esos, por supuesto, se devuelven. Buena parte fueron donados. Tuvimos una donación del sector privado y de la Embajada de Turquía, por ejemplo, de alrededor de 1.500 camas de tipo hotel que nos permitieron tener una capacidad muy grande, y esas camas, por supuesto, y eso que nos obsequiaron a la ciudad, lo vamos a seguir usando. Las autoridades de salud también informaron que durante el proceso de liquidación se realizará una cuidadosa revisión para garantizar la transparencia en los contratos de este hospital que está siendo desmontado. Nosotros queremos seguir hurgando en este tema, queremos seguir viendo qué pasa, ver además qué tan cerca estamos de tener alguna decisión tomada o alguna resolución. Para ello, llamamos a la concejala por el Partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez Giraldo, para seguir hablando sobre estas denuncias. Carolina, bienvenida a Puntos Capitales, buenas noches. Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación. Esta es una denuncia que le hemos hecho alcance desde el Consejo de Bogotá desde hace aproximadamente un mes, donde en un debate de control político del Partido Cambio Radical, que es el partido de la oposición, pues presentamos este informe de la Personería. Es un informe preocupante debido a que en la mayoría de contratos de insumos que hizo Corferias existen posibles sobrecostos. Entonces, seguimos esperando. Este complejo hospitalario nos ha traído muchos cuestionamientos, los hemos hecho. La Secretaría de Salud no se ha pronunciado frente a ese informe que hicieron de los posibles sobrecostos, donde se evidenciaron, miren, por ejemplo, baños, la contratación de los baños, que además fueron unos baños subutilizados, porque estos baños fueron contratados aproximadamente 200, de los cuales se utilizaron aproximadamente 16 baños. Se contrataron con el 25% de sobrecostos. Al mismo proveedor de los baños de Corferias, la Personería le hizo un estudio de mercado y le pidió cotización, y estos pues están 25%
20% mayor a lo que contrató Corferias. Igual, uno de los contratos que más nos preocupa, por ejemplo, fue el contrato de laringoscopios. Contratos de laringoscopios donde en el estudio de mercados que hace la personería están por aproximadamente 600.000 pesos en el mercado, 650.000 pesos, y el Corferias lo compró en 2.900.000 pesos. Aquí hay posibles sobrecostos que superan el 80%. Entonces, esto es una denuncia muy preocupante, más cuando son los recursos de la salud, los recursos que en estos momentos deberíamos estar cuidando y administrando con mucha cautela, precisamente porque creo que, pues, Bogotá esperó por mucho tiempo a que se adecuara y se ampliaran las unidades de cuidados intensivos, y el propósito de este hospital era que se iban a atender las enfermedades, digamos, o los pacientes de baja complejidad, porque se iba a ampliar la red de cuidados intensivos. Entonces, Bogotá esperó mucho tiempo para eso, y precisamente por eso creo que el hospital de alguna manera quedó subutilizado, y a la fecha, pues lo que encontramos y evidenciamos es que pues ya no tenía sentido de que este hospital estuviera y siguiera abierto. Pero miren, causa mucha curiosidad también, Santiago, que esto también lo denunciamos hace aproximadamente 15 días en el Consejo de Bogotá, y es que Corferias siguió contratando pues insumos y elementos que uno no entiende, porque al cierre, ya a puertas de estar cerrando, a último minuto de estar cerrando este hospital, pues se siguen contratando. Una de esas es la red de oxígeno, una red de oxígeno que inicialmente se había contratado por 160 millones de pesos y que en este último mes se contrató por 611 millones de pesos. Entonces uno no entiende por qué, si un hospital que ya está a puertas de cerrarse, pues se siguen haciendo contratos, y más cuando identificamos en uno de ellos sobrecostos. Miren, que es el que en la nota que usted está presentando dicen que yo hice el estudio de mercado en Mercado Libre. Pues resulta que ese estudio de mercado se hizo en Mercado Libre, sí, se hizo en varios otros proveedores que se hacen por digamos, un mercado que se hace por Internet, un estudio de mercado que se hace por Internet, y donde se evidencia con la misma especificación técnica que estas bandejas riñoneras que compró Corferias por 47.000 pesos cada una se encuentran en Internet en 27.000 pesos. O sea, esto es casi el 50%, es 47% más de sobrecostos en un contrato de bandejas riñoneras que se encontró a último minuto, que hace parte de esos 10 contratos que denunciamos por 1.700 millones de pesos que se contrataron en Corferias ya a último mes de que pues a cerrar este hospital. Con respecto a lo que sale diciendo el secretario de Salud, Alejandro Gómez, en la nota, ¿son satisfactorias las explicaciones más allá del asunto de mercado, por ejemplo, sobre las muchas donaciones que recibieron? ¿Hay algo de eso que de alguna manera satisfaga parte de las denuncias? No, es que el secretario, sí, pues lo que yo escucho por parte del secretario es una justificación de que pues este complejo tuvo unas donaciones, tuvo un buen propósito inicialmente, más allá de los sobrecostos que se han venido denunciando, que es realmente aquí la denuncia grave. Aquí la denuncia es que los contratos de Corferias tienen sobrecostos, no digamos si el hospital tiene o no se le encuentra sentido. Yo particularmente he venido insistiendo que este hospital estuvo subutilizado. ¿Por qué? Porque el propósito de este hospital inicialmente era ampliar la red hospitalaria, porque se iban a adecuar 4.000 camas de cuidados intensivos, que fue lo que la alcaldesa y la administración se comprometió al inicio de la pandemia. 4.000 camas que nunca llegaron, 4.000 camas que nunca se adecuaron. Entonces, precisamente, pues este hospital no necesitó de alguna manera pues tener esa red hospitalaria ampliada para atender pacientes de baja complejidad, porque finalmente tampoco las unidades de cuidados intensivos llegaron a donde inicialmente se habían propuesto. Entonces, yo creo que las preguntas y la justificación que hace el secretario está más encaminada en justificar el hospital. Y está bien, yo no voy a entrar en esa polémica, porque seguramente, pues como muchos lo han justificado y en parte pues cobra sentido, y es que esto funciona como un seguro, y es que si se necesitaba o no necesitaba, pues nadie y ningún país estaba preparado, ni ninguna ciudad estaba preparado para atender la pandemia.
seguramente era una de las estrategias para poder estar listos y preparados por si de pronto pues se tendría que utilizar. Pero más allá de eso es qué hay detrás de estos sobrecostos, qué hay detrás de este informe de la personería y por qué hasta la fecha el secretario de Salud no nos dio respuesta en el Consejo, porque en ese debate, pues él dice que no tiene conocimiento y que pues va a preguntar y que vaya a hacer una investigación para saber qué es lo que está pasando con estos posibles sobrecostos, pero a la fecha tampoco se ha pronunciado. Y a la segunda denuncia que hacemos hace un mes de los últimos 10 contratos que evidenciamos por más de 1.700 millones de pesos, pues él lo que sale a decir es que pues Corferias pues está muy bien justificado y que todo está en orden y que pues que la red Oriente, que es la que pues tendrá que explicar y tendrá que liquidar, que él no hasta la fecha no ha encontrado ninguna irregularidad, pero pues ya serán los entes de control quienes definan y nos digan pues qué resultados sale de esa investigación. Por último, Carolina, ¿cuál es el futuro entonces de este informe? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿va a seguir el debate? ¿Van a seguir las investigaciones? ¿Qué se espera en el corto plazo con respecto a estas investigaciones? Lo que esperamos es que los entes de control se pronuncien, esperar que arroja la investigación que está haciendo la personería. Esta investigación fue trasladada a la Contraloría también, quienes son los encargados de investigar pues todo lo que tiene que ver con los temas fiscales, y pues seguramente también esperamos pronunciamiento de los entes de control a nivel nacional, quien es la Contraloría General y quien pues nosotros trasladamos también esta denuncia para que pues ellos nos digan qué hay detrás pues de estas compras, cómo se hicieron los estudios de mercado, quiénes eran las personas encargadas de hacer las compras, cómo pues digamos cómo era ese protocolo para encargarse de que los recursos que estaban destinados para este hospital pues, se administraran de la mejor forma. Y entonces, pues, ahí yo creo que nosotros como concejales lo que hacemos es denunciar, ya serán los entes de control los que se encarguen de pronunciarse frente a estas denuncias y decirnos pues, si encontraron o no encontraron alguna irregularidad. Perfecto, pues concejala Carolina, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya aceptado esta invitación. En cuanto tengamos algún avance, pues creo que volveremos a hablar. Le agradezco mucho. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y bueno, no esperemos que ya una vez este hospital que ya está cerrado y pues ya se hizo el desmonte definitivo del hospital de Corferias, pues no sigan contratando pues más servicios a este contrato, ¿no? Pues sí, por favor. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación. Vale, que esté bien. Nosotros aquí llegamos con nuestras historias principales, pero quietos, que ahí queda aún un recuento noticioso. Breve. El Instituto Nacional de Salud y la Universidad Nacional desarrollaron una prueba para detectar el COVID-19 con 91% de sensibilidad y 91% de especificidad. La idea es utilizarla para realizar un estudio sobre las personas que se contagiaron y crearon anticuerpos para combatir el virus y así estudiar el comportamiento de esta enfermedad. La Aeronáutica Civil está investigando a las aerolíneas que han violado los protocolos de bioseguridad al volar con pasajeros positivos para COVID-19, permitir a bordo personas sin tapabocas. Uno de los casos es un vuelo de la aerolínea Wingo que cubría la ruta de Cancún-Bogotá, en el que presuntamente habrían llegado a la ciudad 6 personas con pruebas positivas para COVID-19. El otro caso es el vuelo de Avianca que cubría la ruta Medellín-Bogotá, donde miembros de la Filarmónica de Medellín empezaron a tocar instrumentos de viento dentro del avión, incumpliendo los protocolos de bioseguridad. Un grupo de expertos y políticos enviaron una carta dirigida a los gobiernos distrital y nacional apoyando la intervención que adelanta el distrito en el Hospital San Juan de Dios. Al mismo tiempo, hacen una serie de recomendaciones. La principal es que la construcción del hospital no se postergue y que al ser terminado funcione como un hospital universitario, es decir, bajo el modelo de la Ley 735 de 2002, para lo cual es necesario el aporte de recursos de parte del gobierno nacional. Hasta aquí, puntos capitales. Hay que decir una cosa. Cuando nosotros hablamos de corrupción estamos acostumbrados a pensar en políticos y plata, pero corrupción es un sinónimo de podredumbre. A nosotros se nos olvida que la corrupción es un mal
equivalente a la podredumbre, y que la podredumbre, cuando permanece mucho tiempo, va dañando los sistemas en maneras en que nosotros tal vez no nos demos cuenta, pero que nos afectan a largo plazo. Así como cuando se oxida una estructura de metal y un buen día, sin uno darse cuenta, la estructura se desploma, la corrupción acaba con los sistemas. Y en nombre de lo inmediato, en nombre de la satisfacción inmediata de tener fútbol, en nombre de la satisfacción inmediata de mantener el buen nombre de una universidad como la Nacional, no se puede dejar que sistemas corruptos permanezcan en pie. Por eso es importante llamar a los y a las concejalas que están denunciando presuntos actos de corrupción. Es importante que las autoridades respondan. Al poder hay que mantenerlo siempre vigilado y siempre observado, porque el poder siempre está en el filo de empezar a abusar de ese poder. Y la corrupción, cuando se enfrasca, cuando se deja refractada, cuando se deja en silencio y al tapado, se va convirtiendo en un mal que lo carcome todo. Esto que nos sirva de ejemplo simplemente para mirar cómo el fútbol se ha ido dañando tanto que en algún punto se puede volver absolutamente inviable. Puede empezar a jalar presupuesto del Ministerio del Deporte, presupuesto de los donantes, de la empresa privada, pero si la corrupción sigue absorbiendo tanto de esos fondos, no va a haber manera que en unos años nosotros tengamos un fútbol ni siquiera medianamente posible. Y esto con una selección, si de algo le sirve, perfectamente talentosa. Ni qué decir de una universidad que presenta tantos casos, una universidad cuna del pensamiento liberal de este país, del pensamiento solidario de este país, que está toda plagada de casos de violencia sexual. Estas cosas no pueden pasar y es importante que el espíritu de cuerpo sirva cuando los colectivos sirven a los intereses de la gente. Si no, lo que nosotros tenemos no es un espíritu de cuerpo, es un comportamiento mafioso. Hasta aquí, Puntos Capitales. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con más de este informativo, opinativo, llamada, videollamada. Y recuerden que durante todo octubre nosotros somos Cuidadanos. ¡Hasta luego! Y que estén bien. Yo me cuido. Tú te